Mateo 20, versículo 1 hasta el versículo 16, hermano. Mateo 20, versículo 1 a versículo 16. Una parábola muy conocida. La parábola de los obreros. ¿Quieren lo hacemos de lectura? Vamos a pedir a Victoria que nos ayude con el versículo 1 y luego la hermana Maura con el 2 y así sucesivamente para atrás hasta que terminemos en el 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su vida. Hermano Maura, ¿no alcanza a ver? ¿No? Ok, vamos a pedir al hermano Mauro que nos ayude con el versículo 2 y luego nuestra hermana Manuela con el 3. Habiendo convenido con los obreros en un denario, al día los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otro que estaba en la plaza desocupado, y les dijo: id también vosotros a Filipo, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Versículo 5, la hermana María Magallanes. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. El 6, hermana María. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Hermano Dani con el 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora décima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, Diciendo: estos obreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Si los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Aunque ahí encontramos la parábola de los obreros de la viña, podríamos decir que también se le podría llamar la parábola de los primeros y de los postreros. Ahora, antes, hermanos, de que analicemos esto, estamos ante una parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Es lo primero, hermanos, para poder entender una parábola. Preguntarnos, ¿qué es una parábola? Bueno, y una parábola es algo sencillo. Es una historia de la vida real, de la vida cotidiana, sacada de la vida real, de la vida cotidiana, algo que sucede en este mundo terrenal, pero que tiene un mensaje espiritual. Eso es una parábola en palabras sencillas, o sea, una historia sacada de la vida real que va a ilustrar un mensaje espiritual, un mensaje divino. Entonces, eso es lo primero que tenemos
tenemos que saber para poder entender la parábola, porque la parábola no tiene como propósito enseñarnos cosas materiales o cosas de este mundo, sino cosas espirituales. Para eso están diseñadas las parábolas. Ok, muy bien. ¿Cómo podemos entender esta parábola que acabamos de leer? ¿Dónde comienza esta parábola y dónde termina esta parábola? ¿Cuál es la situación que se presenta para que haya esta parábola en el capítulo 20 de Mateo? A ver, ¿dónde comienza y dónde termina? ¿Con qué tiene que ver? Por ejemplo, hermano, cuando nosotros leemos el Evangelio según Lucas, mire, para poner un ejemplo que es muy claro y muy entendido. Por ejemplo, vaya conmigo a Lucas capítulo 15, para que podamos entender una parábola. Versículo 1 y versículo 2. En el caso de Lucas 15, el Señor Jesucristo va a presentar 3 parábolas para presentar un mensaje divino, para ilustrar un mensaje divino. Miren Lucas capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Versículo 3. Entonces él le refirió esta parábola. Y vamos a encontrar la parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo, porque el Señor Jesucristo le va a ilustrar a los escribas y a los fariseos, a los escribas y fariseos que están murmurando porque Cristo come con los pecadores y con los publicanos y lo recibe, esto es estar con ellos. Entonces, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo tienen el propósito de darle una lección a los escribas y fariseos y a todos aquellos que son como escribas y fariseos. ¿Y cuál va a ser el mensaje en las 3 parábolas? Lo sabemos. Cristo le va a mostrar el amor de Dios por el perdido. Lo que Dios está dispuesto a hacer por amor a las almas perdidas. Lo que el pastor está dispuesto a hacer por una oveja perdida, deja las 99 y la va a buscar. Por una moneda perdida que podría decir tengo más, pero con mucho afán se dedica y busca la moneda perdida. Y luego cuando llegamos a la parábola del hijo pródigo, encontramos que el hijo pródigo se fue, gastó todo su dinero y lo malgastó. Y ahora cuando viene de regreso, el padre, sin preguntarle, sin criticarlo, sin juzgarlo, lo recibe. Mi hijo que estaba perdido, lo recibe y le hace una fiesta mostrándole a los escribas y fariseos el amor que Dios tiene para una alma que estaba perdida y que ha vuelto. Entonces, las parábolas tienen un propósito, hermano. No están escritas solamente por estar escritas. Quise usar la de Lucas 15 porque es muy claro, muy entendible que esas 3 parábolas iban dirigidas a los escribas y fariseos, para ellos primeramente. Entonces, ahora la parábola que nosotros tenemos en Mateo 20, ¿a quién va dirigida primeramente? ¿A quién va dirigida primeramente? A sus discípulos. A sus discípulos. A sus discípulos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿dónde comienza la parábola? ¿Dónde comienza esta situación? Considero que en el versículo 27 del capítulo 19, hermano. Considerando, hermanos, yo considero que esta parábola comienza desde el versículo 16 con el joven rico.
Porque el joven rico llegó, que la pregunta del joven rico en el 19:16 es: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ya la sabemos la historia. Jesús le dice, guarda los mandamientos. Primera tabla, la relación con Dios. Segunda tabla de la ley, la relación con el hombre. Jesús lo describe de una manera diciendo, guarda los mandamientos. Versículo 18 le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Y lo resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las relaciones, la segunda tabla de la ley tenía que ver con las relaciones interpersonales entre el prójimo, no tanto con Dios, sino con el prójimo. Bueno, y el joven rico dice, todo esto lo he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas propiedades. No estaba dispuesto hermanos, a mostrar el amor por el prójimo. Entonces Jesús, versículo 23, dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y no es que Dios esté peleado por los ricos, no es que Dios esté peleado por los ricos, sino que el amor de los ricos, el amor al dinero, no les permite entrar, no los deja entrar. Aman más el dinero, que están dispuestos a morirse siendo ricos, aunque pierdan la salvación. Bueno, y luego entonces llegamos ahí, y luego llegamos al 25. Sus discípulos oyendo esto, ¿qué fue lo que oyeron? Que los ricos, que es más difícil, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Qué fue lo que oyeron los discípulos? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Eso fue lo que ellos oyeron. Y los discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús y el Señor Jesucristo le dice, mirándolos, para los hombres esto es imposible, ser salvos por su propia cuenta, pero para Dios es posible. Entonces, ahí está, miren, versículo 27, no se ha terminado la historia, en base a lo que acaba de pasar desde el versículo 16, con el joven rico. Entonces respondió Pedro y le dijo, nosotros lo hemos dejado todo. Nosotros lo hemos dejado. Note, hermanos, el Pedro arrebatado e impetuoso, y no es malo ser así, pero el Señor le va a dar una lección a Pedro y le va a dar una lección a los discípulos por lo que Pedro le dice en el versículo 27. Entonces Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Bueno, tú le dijiste al joven rico que si vendía lo que tenía, les ibas a dar tesoros en el cielo. Simplemente si vendía lo que tenía y te seguía, pero nosotros lo dejamos todo. Quiere decir que nos vas a dar a nosotros. Y entonces, hermanos, la parábola tiene que ver con esto. Jesús va a responder, versículo 28. Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, padre o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Eso van a recibir, pero miren, pero ahí hay un pero. Esa es la recompensa. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros.
Y ese pero, el Señor Jesucristo lo usa para introducirse a lo que le va a enseñar a la parábola. ¿Cómo comienza el versículo 20? ¿Cuál es la primera frase? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, en la parábola del capítulo 20, Jesús va a dar las razones por qué muchos primeros son postreros y postreros primeros. Él va a explicar, va a dar razón, va a dar motivo por qué. Y luego mira el versículo 16. ¿Qué dice el 16? ¿Cómo comienza el 16? ¿Con qué frase comienza? Así. Ahí está la aplicación que le va a hacer a la parábola. Así como va a suceder en la parábola, así es lo que va a suceder a Pedro y a los demás discípulos y a todos aquellos que han sido llamados. Entonces, vemos, hermanos, en esta parábola vamos a ver el propósito de advertirle a sus discípulos del Señor Jesucristo. Recuerden, no pierdan la pregunta de Pedro, ¿qué pues tendremos? De advertir a sus discípulos en contra de los motivos errados para servir dentro del reino de los cielos. En otras palabras, le va, hermanos, a advertir en contra de los motivos equivocados para servir dentro de la iglesia del Señor para nuestro tiempo. Y con esa parábola le va a ilustrar, hermanos, ese mensaje, que no se deben de tener motivos errados para servir en la obra del Señor. ¿Y cómo comienza la parábola? Comienza la parábola. Entonces, esta parábola tiene que ver con lo que dijo Pedro, tiene que ver con la salvación del joven rico. Como si Pedro estuviera diciendo, bueno, a él lo vas a salvar si deja esto, que no es mucho, pero a nosotros que hemos dejado todo, además de salvarnos, ¿quién nos va a salvar? ¿Y qué nos vas a dar a nosotros que, pues, o qué tendremos nosotros, o qué nos vas a dar a nosotros que hemos dejado todo para servirte, para seguirte, para servirte 24 horas, para estar contigo 24 horas, para estar contigo siempre? ¿Qué nos vas a dar? ¿O qué tendremos? Y Jesús le va a explicar, el Señor Jesucristo le va a explicar que en el reino de Dios no es como Pedro está pensando. No es como Pedro está pensando. Entonces Pedro tiene que aprender que Dios es el que va a dar el pago. Dios va a dar el pago y que Dios va a dar las bendiciones, y que las bendiciones de Dios no se pueden exigir ni se pueden obligar. No, hermano. Vamos a hablar a la parábola. Porque el reino de los cielos es semejante, y lo compara a un hombre, padre de familia. ¿Y cómo es este padre de familia? Bueno, un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, que es la hora de las 9, tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibid lo que es justo. Unos llamados en la mañana a trabajar a las 6 de la mañana, otros
fueron contratados a las 9 de la mañana, otros fueron contratados a las 3 de la tarde, otros fueron contratados como a las 5 de la tarde. El dueño de la viña sale a contratar, todos los contrató él, con todos hizo pacto, con todos hizo convenio, con los primeros que salió por la mañana a contratar, convino con ellos en un denario, voy a pagarles un denario por el día de trabajo. Eso, y un denario era un día de trabajo, eso valía un denario, hermano, según la ley. Un día de trabajo era pagado como un denario. Ok, dijeron, está bien, vamos, trabajamos, son 12 horas, vamos a trabajar por un denario. Pero luego, saliendo después a la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza de su padre, y dijo, también vosotros id a mi viña, y os daré lo que sea justo. Note que ya no les dijo, les voy a dar un denario, les voy a dar lo que sea justo. Y ellos seguramente pensaron y dijeron, bueno, estamos entrando a las 9, seguramente no nos va a dar el denario completo, no nos va a pagar el día completo. Pero así convinieron y fueron. Y luego salió otra vez a la hora sexta y novena, digamos a las 12 y a las 3, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la 11ª, hay otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y les dijeron, porque no nos ha contestado, dijo, y también vosotros, y les diré lo que es justo. El que va a ir a las casi 5 de la tarde, nada más va a trabajar una hora, pero a él no le dijeron, te vamos a pagar un día, ni te vamos a pagar mediodía, ni te vamos a pagar tantas horas, te vamos a dar lo que es justo. Seguramente este que está contratado a las 5 de la tarde, dijo, bueno, voy a trabajar una hora, no voy a recibir mucho, voy a recibir algo. Si tomamos la palabra como justo, bueno, nada más lo que he trabajado. Y ahí está, hermanos, que a todos estos, el Señor o el padre de familia han sido contratados ¿para qué? ¿Para qué los contrató el padre de familia? Para trabajar en su viña. Para trabajar en la viña. Note que los que son llamados, que los que son contratados para Trabajar. no importa si lo llamaron a las 12, no importa si lo llamaron a las 9, no importa si lo llamaron a las 3, no importa si lo llamaron a las 5, son llamados para trabajar en la viña de este padre de familia. ¿Qué es Dios, el padre el dueño de la viña? La viña, hermanos, era un asunto que los judíos conocían muy bien, porque en parte ellos lo sembraban, lo cultivaban, y en parte porque ellos conocían la historia, que Dios los había considerado como su viña, hablando espiritualmente. Entonces, bueno, ahí está, hermanos, han sido llamados, todos fueron contratados, todos estuvieron de acuerdo, nadie, hermanos, negoció, todos estuvieron de acuerdo en ir a trabajar, accedieron fácilmente y accedieron voluntariamente. Me llamas a las 6 de la mañana, voy a trabajar, voluntariamente voy. Me llamas a las 9, voy voluntariamente a trabajar. A la hora que lo llamaron, fue voluntariamente. El punto está cuando llega la hora del pan, versículo 8. Versículo 8. Hasta ahí todo está bien, porque cada quien espera recibir lo que es justo y en lo que han convenido. Versículo 8. Cuando llegó la noche, dice la palabra de Dios, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, esto es, los que llegaron al último, a las 5 de la tarde más o menos, comienza con ellos y terminas con los que llegaron primero. Ahí está hermano, lo que dice el versículo 30, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Llama a los obreros, págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Entonces, el sistema de pago iba a comenzar con los que habían llegado al último y se iba a terminar con los que habían llegado primero. Al venir, los que habían ido cerca de la hora 11, a las 5 de la tarde más o menos, recibieron cada uno el denario. ¡Wow, hermano!
qué alegría saber que, oye, fuiste a trabajar, me hablaron a las 2, 3 de la tarde, nomás trabajé 1 hora y me pagaron un día completo. Seguramente ellos iban muy alegres, muy contentos, ¿sí o no? ¿O quién no sería contento? ¿O iría enojado? El padre de familia no le dijo cuánto les iba a pagar. Les voy a pagar lo que es justo. Y ese padre consideró que esto era lo justo. Al venir también, entonces vemos que los postreros reciben su denario. Al venir también los primeros, fíjate cómo dice la palabra, pensaron, los primeros, los que habían sido contratados de primero, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Qué pensaron los que llegaron a las 2, 6 de la mañana? ¿Que iban a recibir? Pero el contrato, lo que habían convenido era un denario. Los que son llamados más temprano, los que trabajan más horas, los que llegan más temprano, los que sufren más por el calor del sol, los que luchan más, los que se esfuerzan más, los que se dedican más, los que se sacrifican más, los que sirven más, piensan que el dueño de la viña o el padre de familia tiene que darles más de un denario. Podemos decir los postreros son los que trabajan menos, ¿sí o no? ¿Cuánto trabajan los postreros? 1 hora. Entonces podemos decir que los postreros son los que trabajan menos, son los que llegan más tarde, ¿sí o no? Los que llegan tarde. Y son los que trabajan menos, los que llegan tarde, los que sufren menos, los que luchan menos, los que se esfuerzan menos, los que se dedican menos, los que sirven menos. Eso incomodó a los que habían llegado temprano. Eso no les gustó a los que habían llegado temprano. Que aquel padre de familia, aquel dueño de aquella viña, le pagara a los que trabajaban menos, a los que habían hecho menos, a los que habían llegado tarde, a los que se habían sacrificado menos, a los que habían estado menos tiempo, hermanos, ahí en el sol, que se les diera igual que ellos. Eso les molestó. Y cuando tú lees Mateo capítulo 27, ¿cómo está Pedro? ¿Cómo está Pedro? Porque Cristo le ha ofrecido, el Señor Jesucristo le ha ofrecido al joven rico tesoros en el cielo. Y nosotros hemos trabajado más, nosotros nos llamaste primero, nosotros hemos estado contigo, nosotros te hemos servido más, nosotros llegamos más temprano que ellos. Y una aplicación podría ser, hermano, podría ser, no estoy seguro, pero podría ser, en el Evangelio según Mateo, podría ser al pueblo de Israel también, que Dios escogió al pueblo de Israel. ¿Y por qué Dios va a salvar a los gentiles si el pueblo de Israel es el que ha estado sufriendo todos estos años? El pueblo de Israel es el que ha tenido que pasar el desierto, el pueblo de Israel es el que ha tenido que ser llevado cautivo, el pueblo de Israel es el que ha pasado hambre, sueños, fríos. Podría ser una aplicación al pueblo de Israel, ya que en el Evangelio según Mateo, el Señor Jesucristo, su enfoque en el libro lo tiene al pueblo de Israel. Pero parece ser que aquí en este enfoque son Pedro y los discípulos. No están contentos. Quieren saber qué más le van a dar, qué más van a recibir, qué más, qué pues tendremos si lo dejamos todo. Eso molestó, en la parábola, eso molestó a aquellos que habían llegado temprano al trabajo. ¿A poco no, hermano? ¿A poco no, hermana? ¿No les molesta a ustedes que trabajan en la maquiladora y que
lleguen toda la semana a trabajar y que alguien llegue el último día, el jueves, y que le paguen la semana completa. ¿No reaccionaría usted igual? O a nosotros que trabajamos todo el día y que de repente el patrón diga, va a entrar esta persona a trabajar aquí en la empresa, 1 hora va a trabajar y que usted vea que le paga igual que a uno. Es una reacción natural, humana. Porque así reaccionamos los seres humanos. Y Pedro está reaccionando así, y en voz, haciendo la voz de los discípulos, está reaccionando así. Y al venir, el versículo dice, y al venir también los primeros, pensaron ellos, que habían de recibir más. Hermano, ¿cuántos cristianos piensan recibir más? Porque llegan más temprano, porque trabajan más en la obra del Señor, porque se dedican más. ¿Cuántos de nosotros pensamos que merecemos más? Que merecemos que nos den más, que merecemos que nos agradezcan más, que merecemos que nos tengan en un mejor lugar, porque trabajamos más, porque nos sacrificamos más, porque nos consagramos más. ¿Sí entiende lo que está diciendo la parábola? Y no solo eso, hermano, sino que dice, y al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia. ¿Estaban contentos los de la viña con lo que se les había dado, a los que habían contratado temprano? ¿Verdad que no estaban contentos? Ellos dicen, nosotros merecemos más, nosotros hemos hecho más, nosotros merecemos. Pero, ¿qué dice el versículo 1? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la comparativa? Porque en el reino de los cielos es semejante a un hombre. Los que sirven más, hermano, son los últimos en ser servidos. Los que trabajan más son a los últimos que se les reconoce, si es que se les reconoce. A los que llegan temprano y se van al último, muy pocas veces se les reconoce. Pero así es en el reino de Dios. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia. No estaban de acuerdo y murmuraron, nosotros merecemos más que estos primeros, que estos que han llegado al último. Diciendo esto, versículo 12, diciendo estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Te pregunto, ¿merece el joven rico ser salvo? Sí. ¿Merecen los apóstoles y los otros ser salvos? Hermanos, ninguno de los dos merece que Cristo lo llame al reino de Dios. ¿Sí o no? ¿Quién se merece ser salvo? Ninguno. Pero Dios quiere salvar. El joven rico no fue salvo porque lo quiso, pero Dios estaba dispuesto a salvarlo. Y así como el joven rico es llamado a ser salvo porque le dice lo que tiene que hacer, así también los discípulos y apóstoles tienen la oportunidad de ser salvos. Ni uno ni el otro es más ni es menos, son iguales en la mente de Dios. A los dos Dios los quiere salvar. Pero en esta parábola estamos viendo que estos que habían llegado primero están molestos porque estos han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, te lo quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? La misma palabra que usó en el versículo, en el capítulo 19, cuando dijo, maestro bueno. Le
Pedro y a los demás apóstoles, ahorita mando alguna aplicación, le molesta a Pedro y a los demás apóstoles, a los discípulos, que Dios quiera salvar a los demás, le molesta al pueblo de Israel que Dios salve a los gentiles también. La salvación es de Dios, Dios le puede dar la salvación a quien quiere. A quien quiere le puede dar la salvación. Llamó el Señor Jesucristo a los apóstoles a trabajar, y precisamente a Pedro lo iba a hacer pescador de hombres. ¿Convino Pedro con el Señor Jesucristo en trabajar en la viña de Dios? ¿Por la salvación? ¿Por la vida eterna? Sí. Entonces, ¿por qué ahora está pidiendo más? ¿No conveniste conmigo un denario? Y ahí vamos a las aplicaciones. ¿Usted cree que todos los que estamos aquí hemos sido llamados a la misma fecha? ¿Quiénes fueron llamados primero? Tal vez 30 años en el Evangelio, tal vez otros de 20 años, tal vez otros de 10 años, tal vez otros de 5 años. ¿Hay alguna molestia porque Dios le quiera dar la salvación a los de 30 años y a unos de 5 años y a unos de 1 año? Dios le da la salvación a quien Él quiere. Vamos a otra aplicación. ¿Hay alguna molestia? Porque Dios hace 30 años nos llamó a su viña a trabajar, pero luego han llegado otros de 20 años, de 10 años y otros que tal vez apenas vienen llegando y el Señor los ha bendecido igual. Hermano, Pedro la va a entender, Pedro va a entender esta parábola. Pedro tiene que entender que él tiene que aprender a esperar las bendiciones de Dios y tiene que aprender a recibir las bendiciones que Dios tiene para él. Pedro también tiene que aprender que Dios es el que da el pago y que Dios bendice de la manera que Él quiere bendecir. ¿Sí o no? ¿Por qué Dios le va a dar paz en las congregaciones? Hermanos con muchos años, molestos porque Dios bendice hermanos recién llegados, con sabiduría, con inteligencia, con capacidad, con economía. Nosotros merecemos más, nosotros debemos de tener más, nosotros tenemos que tener más privilegios, nosotros debemos de ser tratados mejor, exigiéndole a Dios que le dé más. Y Pedro tiene que aprender la lección, hermano. Que a Dios no se le puede exigir ni se puede regatear con Dios. Dios bendice de la manera que Él quiere. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Fíjate cómo este padre de familia quiere bendecir, quiere ayudar, quiere bendecir a este que no había hecho mucho, que no se había soñado mucho, que no había trabajado mucho, pero también lo quiso bendecir. En cambio, los que habían llegado primero, hermano, están exigiendo más, quieren más. Y esa es una de las actitudes que muchas veces vemos en la iglesia del Señor. Yo trabajo más, hermano. Yo me consagro más. Yo me dedico más. Yo sufro más. Yo lucho más. Pero ¿en qué convenimos con el Señor en trabajar en su vida? En la vida eterna, ¿sí o no? La salvación. Entonces, hermanos, los motivos incorrectos se tienen que quitar en el servicio de la obra del Señor.
el Señor va a dar el pago como Él quiera y a quien Él quiera. Nosotros, en este caso, los labradores, estos obreros, han sido solamente llamados para trabajar. Y termina diciendo: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O sea, Dios no tiene derecho de bendecir a quien Él quiera bendecir. ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? ¿O te molesta a ti porque bendigo a estos que no han trabajado nada? Así. Ahí viene la aplicación. Así. Ese así es una aplicación. Así los primeros serán postreros y los primeros y los postreros serán primeros. Así como los de la parábola, que fueron llamados unos a una temprana hora, podríamos aplicar eso y decir unos que fueron llamados a una temprana edad, que han dedicado su vida al Señor y que han dedicado su vida al servicio. Así como los obreros de la viña, otros que llegan más tarde, otros que llegan después, otros que no tienen tanto tiempo, Dios los quiere bendecir. Así, de esa manera, es que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Y por qué, Señor? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Según la parábola. Porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Se da cuenta de una cosa, hermano, que todos fueron llamados a trabajar en la viña del Señor, pero el Señor o el padre de familia escogió a los que quería bendecir. Ellos escogió, a estos los quiero bendecir. Podríamos decir otra cosa. Muchos son llamados a servir en la obra del Señor. Pocos escogen el camino correcto para servir en la obra del Señor. Porque estos que recibieron las bendiciones del Señor no estaban esperando el denario, no estaban esperando que el padre de familia les pagara con esa gratitud, con esa benevolencia. Ellos esperaban un pago justo, pero Dios los quiso bendecir. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en la mente de ellos no estaba, hermanos, pensando: ojalá que nos pague tanto, ojalá que nos va a pagar el peso. Pedro tenía que entender que él iba a recibir lo que Dios había determinado para él y para los apóstoles en cuanto a bendiciones, en cuanto a paga por su servicio en la obra del Señor. Es la misma lección para nosotros. Y la pregunta surge aquí, hermano. Yo les hago una pregunta a ustedes. Con esto vamos a ver el pasaje de Pedro, pero les tengo una pregunta antes que leamos primera de Pedro 5:4. Pedro entendió la lección. Les tengo una pregunta a ustedes. Quiero que la contesten con el corazón abierto. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Cuáles son los motivos, honestamente, por qué servimos al Señor? ¿Estamos esperando que se nos dé algo más de lo que Dios nos ha prometido? Tenemos que hacer esa pregunta. Pedro estaba esperando más. Los obreros de la viña esperaban, pensaban que se les iba a dar más. ¿Cuáles son los motivos? Porque mire, si los motivos son que nos den más, que nos reconozcan, que nos digan: hermano, usted merece más, o exigir más, esos motivos son errados. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo, podríamos leer todo el contexto del versículo 1 al 4, pero no vamos a leer el 4, cuando él está hablando a los pastores. ¿Alguien que lo lea? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Apacenten la grey de Dios. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, él le va a dar la corona. Apacenten la grey de Dios.
príncipe de los pastores, Él le dará la corona. Los ancianos no estén esperando recibir algo más. No, cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él le va a dar la corona. Háganlo no por fuerza, sino voluntariamente. Sirvan voluntariamente. No lo hagan por ganancia. No lo hagan deshonestamente. Háganlo con ánimo pronto. Cuando Él venga, cuando venga el príncipe de los pastores, Cristo, en su segunda venida, Él le dará el pago. No lo hagan como teniendo señorío sobre lo que está a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Sean ejemplos de la ley. Háganlo porque ustedes saben que cuando Cristo venga por segunda vez, Él le dará el pago. ¿Cuál es el pago? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la ¿qué? La corona incorruptible de gloria. Esto es la salvación. Hermano, la parábola de los obreros de la viña nos muestra que tenemos que servir a Dios sin pensar que se nos va a dar más de lo que Dios nos ha prometido y de lo que hemos acordado con Dios, la salvación y la vida eterna. También podemos ver en la parábola que Dios bendice a quien Él quiere dentro de su viña. A todos nos ha mandado a trabajar en su viña y dentro de esos todos, hermanos, Él va a bendecir de la manera que a Él le plazca y le parezca. Y a los que llegaron primero y a los primeros cristianos que comenzaron la congregación aquí, no les debe de dar celos ni envidia, porque otros que hayan llegado, Dios los haya bendecido, Dios los haya hecho crecer espiritualmente, porque al final de cuentas es Dios que los ha bendecido. Que no haya murmuraciones, porque los que hayan llegado al último a la congregación estén siendo bendecidos igual que los primeros que llegaron y comenzaron y sufrieron físicamente, las manos rotas, los fríos, los calores, levantando esta congregación. Hermano, yo tengo más derecho, yo comencé esta congregación. ¿Quién tiene más derecho? Vamos a leer Mateo capítulo 20. Todos hemos sido llamados a trabajar en la viña del Señor. Eso debe quedar en nuestra mente. Sea que usted tenga 1 hora de haber sido llamado, sea que tenga 6 horas de haber sido llamado, sea que tenga 12 horas, sea que tenga 1 año, 2 años, 3 años, los años que tenga de que usted aceptó el llamado de Dios por medio del Evangelio a trabajar en su vida, usted y yo hemos venido a trabajar en la obra del Señor. Déjenme decir que si no trabajamos en la obra del Señor, y hay mucho trabajo, en aquel día Dios nos va a apartar a un lado, porque no hemos querido trabajar en su vida. Dios le bendiga, hermano.